Bien, colegas, buenas noches a cada uno de ustedes. Cordiales saludos. Agradecerles por la espera por unos minutos. Siempre a veces hay situaciones que se nos presentan y en esta oportunidad nuestra capacitadora, por otro trabajo que también tiene en la universidad, no pudo iniciar a tiempo o ingresar a tiempo a sala y por eso las disculpas del caso de parte de nuestra institución y a través de nosotros también de parte de la profesora Jessica Gallardo, nuestra capacitadora de esta noche. Con esas palabras, vamos a dar inicio a nuestra clase de esta noche, brindándole también, por supuesto, la más cordial y grata bienvenida a nuestra capacitadora, la profesora Jessica, y cederle el espacio a usted, profesora Jessica, para que pueda iniciar con nuestra programación. Buenas noches, adelante, por favor. Muchas gracias, gracias profesor, gracias también a las maestras que se han conectado el día de hoy. Muy buenas noches con todas. Espero que podamos compartir un momento en el cual repasemos, recordemos lo trabajado, lo estudiado también, ¿no? Ya estamos muy prontos para poder rendir el examen de nombramiento, así es que a ponerle mucha buena vibra, mucha energía, ¿no? Para poder entrenarnos cada vez más en la resolución de las casuísticas. Yo tengo como propósito siempre el hecho de que podamos empoderarnos del conocimiento, ¿no? Es algo que lo vengo predicando mucho en las aulas, en los espacios de formación con maestras también. Ahora estamos ya trabajando con maestras de primer ciclo, ¿no? También hay una tendencia muy fuerte para trabajar con maestras de primer ciclo porque el enfoque en primer ciclo no es el mismo del segundo ciclo. Deberíamos nosotros tener esa mirada, ¿no? Ese enfoque en ambos ciclos, pero en primer ciclo los chicos están más desde el cuidado, ¿no? Estamos nosotros acompañándolos desde el cuidado, desde el juego libre, ¿no? Estamos mirando también con mayor detenimiento lo que ellos hacen y además siempre provocando algunas situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante poder comprender el enfoque. El conocimiento nos da seguridad, ¿no? Nos ayuda a poder contestar cualquier tipo de pregunta, nos ayuda si nos encontramos en una situación de dificultad, poder resolverla, ¿no? El conocimiento nos empodera, entonces por eso es importante que estemos muy bien arraigados, muy bien empoderados, muy bien eh, sostenidos en el conocimiento, ¿no? Que nada nos haga titubear, que nosotros podamos responder cualquier pregunta. Y esto tiene que ver pues con el estudio, ¿no? Cuanto más estudiamos, cuanto más profundizamos en el conocimiento, vamos a poder estar muy dispuestos y muy seguros de lo que vamos a contestar. Esa es la idea. Entonces, nosotros eh, vamos a seguir repasando lo que ya veníamos haciendo en el área de comunicación. La clase pasada nos hemos quedado analizando también un caso muy importante relacionado al área de comunicación y desde lo que el ministerio nos propone como casuísticas, ¿no? Eh, Nos pone incluso situaciones desde, por ejemplo, un texto, ¿no? Y en ese texto nosotros tenemos que analizar y descifrar algunas ideas, ¿no? Y luego ir encontrando la relación en el mismo texto para poder inferir, para poder analizar, para poder interpretar. Entonces, también desde ese enfoque de la comunicación, ¿no? Que es el que hoy día vamos a ir trabajando, cómo nosotros promovemos que los niños desarrollen competencias comunicativas, ¿no?
Y el enfoque comunicativo nos habla acerca de el uso y la práctica social del lenguaje, ¿no? De repente podemos decir, pero tanto se habla de comunicación, ¿no? Tanta información, o seguimos nosotros como dándole vueltas al enfoque de comunicación o al área de comunicación. Lo que pasa es que muchas veces este enfoque, el que nosotros es el que mencionamos, el que estamos constantemente reforzando, no es comprendido en toda su magnitud, ¿no? Porque a veces pensamos, el enfoque comunicativo, los niños hablan, leen, escriben, ¿no? Y listo, ahí queda. Atrás del enfoque comunicativo hay un sustento que ayuda a comprender al lenguaje desde esta mirada que nosotros le damos, que es una mirada social, ¿no? ¿Por qué el niño desarrolla competencias comunicativas? Porque surgen necesidades en él para poder expresar lo que siente, ¿no? Entonces, para que él pueda expresar lo que siente, tiene que hacerlo desde una práctica social, y él se encuentra en un contexto social. Él se va a expresar como observe que los adultos expresan, los adultos que son referentes para él, ¿no? Que pueden ser sus padres, sus cuidadores, sus hermanos, ¿no? Su círculo, su contexto social. Entonces, el enfoque comunicativo no ha sido creado para que los niños puedan comunicarse solamente a través de un lenguaje escrito o comunicarse repitiendo cosas, ¿no? Creando tal vez un molde o un modelo este, o haciendo que el niño solamente sea como el que lleve el mensaje, pero ese mensaje eh, tendría que salir de él, no tendría que ser algo que él tenga que repetir o que solamente sea estructurado en la mente del adulto, no. El niño tiene que construir diálogos, argumentos, discursos, ¿no? Y eso, al construir esos diálogos, es un proceso mental que después va a ser volcado a la parte oral, primero al oral y después a lo escrito, ¿no? A veces el adulto en inicial piensa que el niño ya tiene que escribir ahorita, ¿no? O tal vez pensamos que si ya escribe y ya lee, entonces es más inteligente o está desarrollando mejor las competencias, ¿no? Si el niño lee y escribe eh, de acuerdo a su propio nivel de desarrollo o de acuerdo a un periodo sensible que está atendiendo, ¿no? Si lo hace naturalmente, dentro de su propio proceso, con interés, porque a él le interesa, porque nace de él, no porque el adulto sea el que le impone el que debe leer y escribir, realmente se cumplirían las competencias del enfoque comunicativo. Pero si no sale de él, si realmente hay una imposición o ponemos los nombres para que él copie o algunas palabras también que queremos que él escriba, entonces no estaremos cumpliendo con el enfoque, estaremos cumpliendo con una necesidad del adulto, no del niño. No importa cuánto se demore en escribir o en leer dentro del tiempo que nosotros tenemos, que según muchos autores nos dicen que podría ser después de la etapa preescolar, es decir, cuando el niño ya se encuentra en primaria, porque está totalmente dispuesto para recibir toda esa información, para procesarla y para codificarla a través de signos formales de la lectoescritura, ¿no? Antes de esto, el niño está preparado para hablar. Debemos hacer que hable muchísimo, que construya muchos discursos, que entreviste a alguien, que converse con otros interlocutores, que ordene sus ideas, que estructure lo que va a decir de manera oral, ¿no? Y esto también toma su tiempo, ¿no?
Pero si no termina de hablar, o sea, todavía no realiza toda la construcción de la oralidad y ya estamos llevándolo al lenguaje escrito y a la parte de la lectura, entonces estaremos eh, imponiendo una estrategia y no estaremos atendiendo a su propio ritmo de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es clave, comprenderlo, porque muchas de las preguntas que vienen en las casuísticas del ministerio tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con el enfoque, tienen que ver cómo nosotros comprendemos el enfoque comunicativo para trabajarlo con los niños. Entonces, si nosotros tenemos una postura clara, definida, ¿no? Sabemos que los chicos, por los estudios, por la literatura, nos dicen que los niños son concretos hasta aproximadamente, están en una etapa preoperacional hasta aproximadamente los 7 años, ¿no? Entonces quiere decir que ellos, ¿cómo operacionalizan? Cuando ven, cuando tocan, ¿no? Ellos son muy concretos porque ellos necesitan sentir, ¿no? Necesitan mirar, necesitan desarrollar toda la parte sensorial. Cuando esto no ocurre, por ejemplo, si nosotros mostramos un gráfico, una grafía, alguna imagen donde se represente el lenguaje escrito de manera formal, para ellos esto constituye es una representación abstracta, porque ellos no la comprenden, porque como ellos son tan concretos, ¿qué necesitan? Ver, tocar, mirar, hablar, ¿no? Entonces, eso es lo que a ellos les da realmente la certeza, ¿no? De que están aprendiendo algo. Es probable que algunos niños puedan escribir su nombre, pero copiando. Eso no es escribir, eso es copiar, ¿no? Entonces, de repente a veces el adulto dice, ah, no, ya lo hace, entonces ya escribe, hay que enseñarle más, ¿no? Habría que ver si realmente escribe de acuerdo a sus propias posibilidades, ¿no? Si lo hace de acuerdo a sus propias posibilidades, entonces podríamos decir que sí, está escribiendo. Y de acuerdo a los niveles de lectoescritura que existen, ¿no? Porque a veces solo si nosotros mostramos palabras para que escriban y las copian, no está escribiendo, está copiando. Escribir es crear desde ellos mismos. Si ustedes les dicen, escribe manzana, y él lo hace solo, o está en una de los niveles o de las etapas de la lectoescritura y yo puedo analizar eso, entonces sí podré decir que está escribiendo, ¿no? Pero si yo pongo la palabra para que la copie, no es escribir, ¿ya? Entonces hay que ir encontrando el fundamento y el enfoque real que ayuda a que los niños realmente puedan comprender los niveles de lectoescritura, ¿no? Y que puedan pasar y transitar por cada uno de ellos y sean acompañados por el adulto para que podamos nosotros realmente poder decir que los niños desarrollan competencias comunicativas, ¿no? Entonces, ¿por qué el enfoque es comunicativo? Porque su punto de partida es el uso del lenguaje para comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de distinto tipo textual, ¿no? Formato, género discursivo, con distintos propósitos, enfoques variados, impresos, audiovisuales, digitales, etc. Pero en inicial lo hacen de acuerdo a sus posibilidades, no lo hacen copiando, o no deben hacerlo, porque de esa manera no podremos ver en qué nivel de lectoescritura se encuentran y tampoco podremos ayudarlos a subir de nivel, ¿no? Porque la única forma de ir avanzando en los niveles de lectoescritura es diagnosticando en qué nivel se encuentra, en un nivel real, sincerar los niveles. No imaginarnos que porque ya escribe, copiando, está en un nivel. Los niveles se miden de acuerdo a cómo el niño escribe, de acuerdo a sus posibilidades. Esa es la única forma de medir, ¿no? Muy bien. Entonces, luego seguimos, a ver. Tenemos el área de comunicación que ya lo hemos explicado también con sus competencias, ¿no?
¿Cuántas competencias tenemos? 5, ¿no? Hemos ido también mirando que la parte de la oralidad tiene mayor cantidad de capacidades, ¿verdad? Estas capacidades nos ayudan a poder llegar a las competencias, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, obtiene información del texto oral, infiere e interpreta, también la información de texto oral, adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada, ¿no? Porque no podemos hablar como Tarzán, ¿no? Yo querer agua, tú traerme un polo, no. Tenemos que ordenar, conjugar los verbos, ¿no? Entonces, eso requiere de un proceso, es pensamiento. Los niños ordenan, piensan, imaginan, crean, ¿no? Hasta para poder, de repente, ¿qué pregunta le haríamos al jardinero? ¿No? Si es que salimos a una visita. Entonces él tiene que ordenar en su mente esa pregunta para poder manifestarla, ¿no? ¿Y qué le preguntaríamos a la directora? También, ¿no? Para los niños, si ustedes hacen este ejercicio, no es tan sencillo hacer una pregunta. Es más fácil contestar a una pregunta que formular una. Entonces, si no es tan sencillo y es una actividad que requiere mayor demanda cognitiva, pues hay que trabajarla con ellos, ¿no? Hay que trabajar en hacer preguntas, no en contestar las preguntas, porque formular preguntas requiere de un mayor proceso mental, ¿no? Entonces, cuando la mente se entrena más, es como el cuerpo, ¿no? Nosotros queremos tener un cuerpo esbelto, escultural. ¿Qué hacemos? Nos entrenamos, hacemos ejercicio, corremos, ¿no? Es un entrenamiento. Si queremos que los niños hablen mejor y vemos que existen retos, situaciones que pueden hacer que ellos tengan que hablar más y eso les hace pensar más, pues entonces entrenémoslos en eso. Hagamos que hagan más preguntas, que en las visitas sean ellos quienes preguntan, que se preparen con sus preguntas, que las diseñen, que las formulen, ¿no? Al inicio de repente les costará, no harán muchas preguntas o las preguntas serán más básicas, pero luego conforme vayamos entrenándonos en las preguntas, ellos aprenderán a preguntar. Y a veces es complejo, porque miren, si ustedes ven a un adolescente, el adolescente está más tiempo callado, prefiere no hacer ninguna pregunta, ¿no? Entonces es más complejo hacer preguntas que contestar a las preguntas. De repente una pregunta puede ser contestada con una alternativa dicotómica, que puede ser sí, no, ¿no? O de repente me requiere pensar un poco más, pero formular la pregunta requiere de un mayor nivel de pensamiento, ¿no? Entonces, utiliza recursos no verbales y paraverbales también. O sea, por ejemplo, cuando nosotros vemos a los niños hablar, también es importante ver su gestualidad, cómo ellos expresan eso desde la mirada, desde la sonrisa, desde diferentes formas de gestualidad, ¿no? Moviendo las manos de repente, haciendo movimientos del cuerpo, ¿no? Si ellos están alegres, no solamente es con la sonrisa, sino es de repente moviendo el cuerpo, ¿no? Si están tristes o si están preocupados o si algo les da temor, también podríamos observar esa forma de expresión, ¿no? También es importante, hoy día justo lo conversábamos, la interacción. Cómo los chicos interactúan, no solo con sus compañeros, sino también con otros interlocutores, que podrían ser conocidos o desconocidos, ¿no? Con los conocidos de repente con mayor confianza y con los desconocidos hasta temor en formular preguntas o hasta en participar o hasta en contestar alguna pregunta. Entonces, esa, esa situación por la que ellos atraviesan tiene que ver con un aprendizaje y es el aprendizaje social, ¿no? El interactuar, no siempre van a interactuar con las mismas personas. Cuando ellos salgan a la sociedad, van a tener que interactuar con diferentes tipos de personas. Cuando suban a un ómnibus, van a tener que mirar a mucha gente. Cuando tengan que pagar un pasaje, cuando tengan que
realizar algún tipo de trámite, ¿no? Entonces, el que ellos estén en el nivel inicial los prepara para todo lo que viene en la vida posteriormente. Eso es lo que nos dicen los autores, ¿no? Esto es un entrenamiento, es una preparación. También cómo reflexiona y evalúa el contenido y contexto del texto oral. Luego también tenemos que lee diferentes tipos de textos, información variada, infiere e interpreta también la información del texto y reflexiona y evalúa en relación a la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Escribe. Los niños escriben de acuerdo a sus posibilidades en el nivel inicial, pero antes de escribir tienen que ordenar esas ideas en su mente y luego ya las pondrán en blanco y negro escrito, ¿no? Al inicio, ¿cómo escribirán? Colocarán letras, palabras completas, escritas. ¿Qué colocarán al inicio? Al inicio colocarán de repente algunos dibujos. Combinarán dibujos con letras, dibujos con algunos signos que para ellos representan el texto escrito, ¿no? Bolitas, nos dice Daisy, ¿no? ¿Qué más es? ¿Qué más? ¿Cómo combinarán eso, no? Cuando nosotros revisamos los niveles de lectoescritura, el primer nivel de lectoescritura, según Emilia Ferreiro, nos dice eso, nos dice que no tiene ninguna concordancia eh, el signo con la grafía, ¿no? O sea, ellos pueden incluso dibujar y para ellos ese dibujo puede corresponder a una letra. Entonces, al inicio todavía no está definida la grafía con el sonido, no relacionan, ¿no? Están todavía ellos inseguros, inmaduros en la escritura. Entonces, eso es un proceso. Conforme vayan vinculándose con mayor contexto textual y también oral, porque van a ir escuchando y van a ir observando lo que la maestra escribe, ¿no? De repente la maestra puede escribir las ideas de ellos en la pizarra y eso hace que que vinculen el texto con las grafías, ¿no? El sonido, lo que van escuchando, con lo que la maestra va escribiendo. No tenemos que enseñarles a escribir letras por separado, tampoco consonantes por separado, tampoco palabras por separado. Tenemos que enseñarle cómo suena un texto escrito completo, qué ideas hay y luego cómo construyo esas ideas desde la redacción. Y entonces los niños aprenderán a escribir escuchando, mirando el contexto textual y relacionando también, ¿no? Y poco a poco su lenguaje escrito será cada vez más prolijo. Entonces, ahí tenemos para la escritura que los niños adecuan el texto a una situación comunicativa, que organizan y desarrollan ideas de forma coherente y cohesionada y que utilizan convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. También que reflexionan y evalúan la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Ay, disculpen que estoy un poco agripada. Luego también cómo crean proyectos desde lenguajes artísticos, ¿no? Ellos se vinculan con los lenguajes artísticos como por ejemplo el lenguaje gráfico plástico, ¿no? Los chicos se vinculan. ¿Qué hacen? Primero se vuelven sensibles a los materiales que utilizan, luego recrean en un espacio de repente limitado, porque nosotros les damos un papelote, una hoja, ¿no? Y entonces ellos plasman en esta actividad gráfico-plástica sus emociones, sus sentimientos, y es una forma de comunicación. ¿Qué más? Otro lenguaje, por ejemplo, tenemos la música, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando ellos dramatizan también la parte teatral, ¿no? Y en esta dramatización,
está la recreación y el desarrollo de la función simbólica, porque ellos imaginan, por ejemplo, a mamá o a papá cuando los atienden en casa, cuando cocinan, ¿no? Y entonces recrean a estos personajes y en su mente van asumiendo y van desarrollando esta función que es simbolizar a alguien, darle vida, ¿no? A un personaje, simbolizar. Esta función simbólica nos dicen que es el inicio de todo el proceso que luego viene, que sería la lectoescritura. Entonces miren cómo también desde los lenguajes artísticos podemos desarrollar todo el tema de la comunicación. Uh-huh. Ay, qué lindo. Dice, tengo un niño de 3 años que dice, profe, yo ya escribí mi nombre y yo veo puras rayitas. Pero qué bueno, ¿no? ¿Y ustedes qué le preguntarían a ese niñito que escribe puras rayitas? Le vamos a decir, no, eso no es escribir, ahí no hay ninguna letra. ¿O qué le podemos preguntar? Para seguir estimulando ese periodo de sensibilidad que tiene el niño por el interés a la escritura, ya le está interesando, ¿no? Desde que escribe rayitas y nos dice que escribe algo, ya le está interesando. ¿Qué le podemos preguntar para continuar en esa iniciativa que tiene este pequeñito? ¿Qué podemos decirle? A ver, algunas ideas. ¿Qué escribió? ¿Qué dice ahí? A ver, cuéntame, ¿qué has escrito? Que de repente no solo dice su nombre, de repente hay toda una historia, ¿no? De repente nos cuenta todo su nacimiento. Había un niñito que escribía así, ¿no? Hacía una línea y cuando nosotros le preguntábamos, él decía toda una historia. ¿Cómo puede la maestra aprovechar esa situación para acercar al niño a un mundo o a un contexto textual? ¿Cómo podría aprovechar eso? ¿Cómo creen que el niño se vincularía con el contexto textual desde esos indicios, ¿no? Desde esas primeras grafías. ¿Cómo podríamos aprovechar esto? A ver, ¿algunas ideas? ¿Tienen algunas ideas que quieran compartir? ¿Cómo podríamos aprovechar? A ver, yo lo que haría, si veo que el niño ya escribe y yo le pregunto, ¿y qué escribiste? Yo escribiría lo que él me dicta, ¿no? Y si tiene toda una historia, seguiría escribiendo, para que él observe que eso que él menciona que escribió tiene todo un significado, tiene toda una historia, y que se convierte en símbolos formales, en grafías formales a través de la escritura. Entonces es toda una interpretación, ¿no? Miren, qué importante es tomar en cuenta las ideas de los niños, escribir eso, ponerlo en algo escrito, incluso si lo podemos pegar en un lugar visible para que él vea siempre lo que hemos escrito, lo que significa para él y la interpretación que nos está diciendo y que nosotros además reforzamos escribiendo debajo lo que él nos dice, ¿no? Muy bien, entonces a partir de esta explicación, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos viendo este cuento del colibrí y el incendio? Vamos a recordarlo. Si hay maestras que ya han visto esta casuística, es bueno recordar, ¿ya? Porque aquí vienen preguntas de inferencia,
preguntas también que nos ayudan a reflexionar en relación a la comprensión del texto. Entonces, vamos a repasar el cuentito El colibrí y el incendio. Dice, hace muchos años los animales vivían felices en un bosque escondido. Cuentan los animales ancianos que en ese bosque una vez se produjo un gran incendio y dicen que todos los animales asustados trataban de escapar del fuego. En su carrera por escapar del fuego, jaguar, mono y otros animales vieron extrañados pasar a colibrí en dirección al incendio. Jaguar quiso advertirle del peligro, pero colibrí pasó tan rápido que no pudo hacerlo. Momentos después lo vieron pasar de nuevo volando, esta vez en dirección hacia un lago cercano. Los animales observaron que Colibrí llenaba su piquito con 1 o 2 gotas de agua solamente y que rápidamente derramaba el líquido sobre el gran fuego que amenazaba con destruirlo todo. Fue así que Jaguar pudo observar el ir y venir de Colibrí, hasta que se animó a decirle, oye Colibrí, ¿qué estás haciendo? Colibrí respondió, voy al lago a recoger en mi pico agua para apagar el fuego. Jaguar quiso hacer entrar en razón a Colibrí y le dijo, ¿cómo crees que con esas gotitas de agua puedes apagar un incendio tan grande? Entonces Colibrí mirándole a los ojos respondió, el bosque es mi casa, me alimenta y me protege, a mí y a mi familia, por eso le estoy agradecido. Si sé que no puedo apagar el fuego solo, pero tengo que hacer mi parte. Jaguar, tú también vives aquí en el bosque. Dime, ¿estás haciendo tu parte? Y al ver que Jaguar se quedó callado, Colibrí regresó a seguir con su tarea. Jaguar, mono y los otros animales se quedaron pensando en lo que Colibrí dijo. Luego de un momento se miraron y se sintieron avergonzados. Entonces Mono bajó a la palmera, de la palmera y corriendo cogió una hoja grande, fue al agua a recoger agua y rápidamente la arrojó al fuego. Al ver a Colibrí y Mono echar agua para apagar el fuego, Jaguar y los otros animales se fueron sumando a la tarea de apagarlo. Y a medida que más y más animales comenzaban a tirar agua al fuego, este empezó a disminuir y así lograron apagar el incendio y salvar el bosque. Entonces, vamos a preguntar, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el contenido del cuento? A. ¿Por qué los animales se quedaron pensando cuando Colibrí preguntó a Jaguar si él estaba haciendo su parte? B. ¿Qué opinas de que Colibrí, a pesar de saber que no podía apagar el fuego solo, de todas maneras lo hacía? Y C. ¿Qué hicieron Jaguar y los otros animales al ver a Colibrí y Mono echar agua para apagar el incendio? Pensamos 2 minutitos y luego contestamos.
Ya podemos colocar la respuesta adelante. Muy bien, ya tenemos respuestas. A ver, tenemos una, dos. Ya hay bastantes respuestas. Ujú. A ver, ¿alguien quiere fundamentar su respuesta aquí? Porque la B, tenemos de todo, ¿ah? B, hay bastante B, pero allá también hay B y A, ambas respuestas. A ver, ¿quién quiere fundamentar su respuesta aquí? Dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el contenido? ¿No se escucha bien mi audio? A ver, un ratito. Hola, ¿ahora me escuchan bien? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? Ya, listo. Muy bien, entonces, a ver, ¿cuál de estas preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el contenido de este cuento? A ver, si nosotros buscamos que reflexionen, entonces sería, como decían en una respuesta, que se busque el nivel criterial, ¿no? Que opinen. En la respuesta A dice, en la alternativa A dice, ¿por qué los animales se quedaron pensando cuando Colibrí preguntó a Jaguar si él estaba haciendo su parte? Esto les ayudará a reflexionar por qué los animales se quedaron pensando cuando Colibrí preguntó a Jaguar si él estaba haciendo su parte. Esta no es criterial, ¿no? Esta sería de repente inferencial, ¿no? ¿Por qué? Dice. Ajá. Así es, más inferencial. La B. ¿Qué opinas de que Colibrí, a pesar de saber que no podía apagar el fuego solo, de todas maneras lo hacía? Miren acá, ¿cómo está esta pregunta? ¿Qué opinas? Ya, pues ahí cuando nos dice ¿qué opinas? Nos hace reflexionar porque está buscando nuestra posición, nuestra postura, ¿no? ¿Qué opinas de que Colibrí, a pesar de que no podía apagar el fuego solo, de todas maneras lo hacía? La B es una de las que podría ser la alternativa correcta. Y la C, ¿qué dice? ¿Qué hicieron Jaguar y los otros animales al ver a Colibrí y Mono echar agua para apagar el incendio? También, ¿no? ¿Qué hicieron? Esta podría ser hasta literal, ¿no? Podría ser explícita, ¿no? ¿Qué hicieron? Si lo encontramos en el texto sería explícita. Entonces, la respuesta correcta, si queremos que los niños reflexionen, tiene que ver con la alternativa B. ¿Qué opinas? Ahí está. Sería la respuesta correcta, la que busca opinión, la que busca la postura, la posición del lector. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta sería la B. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Esta ya no tiene que ver con esa lectura. Dice, a inicio de año, las docentes del aula de 5 años
se encuentran realizando el trabajo colegiado y comentan que los niños están entusiasmados al realizar acciones como marcar su asistencia, ordenar sus trabajos, identificando sus nombres, entre otros. Luego, las docentes buscan aprovechar ese interés para la aproximación a la lectura. Recuerden que los niños no hacen una lectura formal, pero sí se aproximan a la lectura a partir de los nombres de los niños. ¿Cuál de las propuestas de las docentes es más pertinente para favorecer dicho propósito? A. Violeta dice, colocaré en los carteles del aula tarjetas con el nombre escrito de cada niño, acompañadas de sus fotos, y les preguntaré diariamente, de forma individual y rotativa, ¿dónde está escrito tu nombre? B. Fanny dice, entregaré a cada niño la imagen de un objeto que inicie con la misma sílaba de su nombre, para que la peguen al costado de su tarjeta de asistencia. De este modo, ellos podrán encontrar su nombre rápidamente. Y C. Julia dice, formaré grupos de 3 niños y a cada grupo le entregaré las tarjetas con los nombres de los integrantes. Luego les diré que solo en una de las tarjetas dice el nombre de cada uno y les pediré que entre los 3 conversen y encuentren sus respectivos nombres. 2 minutitos para pensar y luego contestamos.
Pueden colocar sus respuestas adelante. Ya tenemos 48 respuestas, muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a dar la retroalimentación. A ver, ¿cuáles son las respuestas? A, C, A, C. Hay una V, se habrán equivocado. La B también está. Ujú. ¿Alguien quiere fundamentar su respuesta? ¿Por qué sería la A? ¿Por qué sería la C? ¿Por qué sería la B? ¿Alguien si quisiera fundamentar, qué nos diría? A ver, vamos a releer. Vamos a releer la pregunta. Dice, a inicios de año, las docentes de las aulas de 5 años se encuentran realizando el trabajo colegiado y comentan que los niños están entusiasmados al realizar acciones como marcar su asistencia, ordenar sus trabajos, identificando sus nombres, entre otros. Luego las docentes buscan aprovechar ese interés para la aproximación a la lectura, ¿no? Justo lo que veníamos diciendo al inicio, cómo los niños se vinculan con el contexto escrito. No se vinculan copiando, se vincularían para buscar que logren la competencia de escribir que ellos creen, ¿no? Creen ese texto desde sus propias posibilidades. Si tienen que escribir su nombre, que escriban su nombre como puedan al inicio y poco a poco irán ellos vinculándose con un contexto escrito cada vez más formal, ¿no? Entonces, ¿cuál de las propuestas de las docentes es más pertinente para favorecer dicho propósito? En la A, Violeta dice, colocaré en los carteles del aula tarjetas con el nombre escrito del niño acompañadas de sus fotos y les preguntaré diariamente de forma individual y rotativa, ¿dónde está escrito tu nombre? De esa manera podremos nosotros vincular al niño y buscar favorecer el propósito que tiene que ver con aprovechar el interés para la aproximación a la lectura del niño. No, dicen por ahí, no, no se hace así, ¿no? Porque solamente al colocar el nombre escrito del niño acompañado de su foto, ya estamos diciendo cuál es el nombre, ¿no? Ya ellos miran su nombre, o sea, ya estamos direccionando a la copia, no a la interpretación, no a que ellos puedan escribir desde sus propias posibilidades. Entonces la A estaría descartada. La B dice, Fanny dice, entregaré a cada niño la imagen de un objeto que inicie con la misma sílaba, para que peguen al costado de su tarjeta de asistencia. De este modo ellos podrán encontrar su nombre rápidamente, ¿no? Entonces, estamos fragmentando el lenguaje, no estamos vinculando con la aproximación a la lectura a partir de sus propios nombres, ¿no? En la C dice, Julia, formaré grupos de 3 niños y a cada grupo le entregaré tarjetas con los nombres de los integrantes. Luego les diré que solo en una de las tarjetas dice el nombre de cada uno y les pediré que entre los 3 conversen y encuentren sus respectivos nombres. Así es, ¿no? Son niños de 5 años, o sea, ya en algún momento han visto escrito su nombre. En el cuaderno, de repente la mamá le decoró el nombre, o de repente cuando vieron su DNI, ¿no? Ahí también los niños miran mucho
su DNI, en el celular de repente de mamá estaba escrito su nombre. Entonces lo que buscamos es que ellos encuentren dónde está su nombre entre los tres, estos grupos que la maestra arma, y ellos mismos vayan relacionando, ¿no? Entonces, es una muy buena estrategia y vincularía a los niños y los aproximaría a la lectura a partir de sus propios nombres. Entonces, la respuesta correcta es la C. Muy bien, la C sería la respuesta correcta a esta pregunta número 24. Vamos con otra. Dice, los niños del aula de 5 años y la docente leen un cuento titulado La carrera de los animales. La docente lee el siguiente fragmento. Muy temprano los animalitos dejaron sus casas y partieron hacia la cima de la montaña. La meta era llegar a esa cima y ahí, desde lo más alto, divisar el ancho y verde valle. Entonces, Pablo pregunta, ¿qué cosa es cima? En ese contexto, la docente va a intervenir. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ayudar a Pablo a inferir el significado de cima en el cuento? A. Comentarle que puede descubrir el significado de la palabra cima por sí mismo. Para ello, solo tiene que recordar la parte del cuento en la que aparece esta palabra. B. Decirle, según el cuento, los animales están yendo a la parte más alta, alta, alta de la montaña. Por tanto, a esa parte alta, alta, alta se le llama cima. Y C. Releer el párrafo y luego decirle, si los animales pueden ver todo el valle desde la cima de la montaña, ¿qué significará cima en el cuento? Un minutito y luego contestamos.
Ya pueden contestar, adelante. Muy bien, ya tenemos 54 respuestas. Vamos a mirar entonces cuál sería la respuesta correcta. A ver, tenemos como respuestas la B, la C, la B, la C. Hay una A también, pero hay bastantes B y C, ¿no? Como respuestas comunes. Traten siempre de revisar la parte del enfoque, de centrarse mucho en lo que se busca desde el vínculo que queremos realizar nosotros, fomentar en nuestros niños, para que ellos se aproximen a la lectura y a la escritura, ¿no? Recuerden que en inicial los niños leen y escriben de acuerdo a sus posibilidades, no hacen una lectura formal o acabada. ¿Ya? Entonces vamos a mirar, dice, los niños del aula de 5 años y la docente leen un cuento titulado La carrera de los animales. La docente lee el siguiente fragmento. Muy temprano los animalitos dejaron sus casas y partieron hacia la cima de la montaña. La meta era llegar a esa cima y ahí, desde lo más alto, divisar el ancho y verde valle. Entonces Pablo pregunta, ¿y qué cosa es cima? Y en ese contexto la docente va a intervenir. ¿De qué manera debe intervenir para ayudar a Pablo a inferir el significado de cima, de la palabra cima en el cuento? A, dice, comentarle que puede descubrir el significado de la palabra cima por sí mismo. Para ello, solo tiene que recordar la parte del cuento en la que aparece esta palabra. Si nosotros le comentamos que puede descubrir el significado de esta palabra, estaremos ayudando a que realmente infiera, ¿no? Que realmente él pueda comprender qué significa cima dentro del cuento. Estaremos generando esa ayuda, ese acompañamiento, la gestión del aprendizaje en este momento. ¿Estaremos gestionando bien el aprendizaje? No, ¿no? Eso es, solamente es instructivo. Decirle eso es, bueno, ahí está, ¿no? Y si puedes mirar bien esa palabra y puedes descubrir qué significa por ti mismo. Pero no estoy gestionando, no estoy brindando ninguna pregunta, ningún andamiaje, ¿no? No brindo andamiaje, estoy solamente instruyendo. En la B dice, decirle, según el cuento, los animales están yendo a la parte más alta, alta, alta de la montaña. Por tanto, esta parte alta, alta, alta se le llama cima. Tampoco estaré brindando el acompañamiento porque ya le estoy diciendo todo, ¿no? Ya no habría intervención que valga. Ya mejor la profesora solamente que indique por qué es cima
y lo señale y haga todo, ¿no? Pero ya no estaríamos conduciendo el proceso. Y en la C dice releer el párrafo y luego decirle, si los animales pueden ver todo el valle desde la cima de la montaña, ¿qué significará cima en el cuento? Ahí sí estamos conduciendo. Estamos brindando las preguntas para poder deducir qué significa cima, ¿no? Entonces generamos un cuestionamiento en los niños para que realmente puedan identificar, ¿no? Si los animales pueden ver todo el valle desde la cima, o sea, estaremos explicando que sería desde algo muy alto, ¿no? Ya están mirando. Entonces, ¿qué significará cima en el cuento? Acompañamos el proceso de la inferencia desde las preguntas y entonces hacemos que ellos puedan identificar esta palabra, sobre todo Pablo, ¿no? La respuesta correcta aquí sería la C, C de casa. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Dice, la docente del aula de 5 años trajo una radio al aula y tanto ella como los niños escuchan una noticia emitida por una emisora local. Luego de escuchar la noticia completa, ¿cuál de las alternativas de preguntas es pertinente para promover que los niños hagan una inferencia sobre lo escuchado? A. ¿Qué pasó en la noticia? ¿Qué les parece lo que sucedió? B. ¿Qué pasó en la noticia? ¿Dónde sucedió y a quiénes les pasó? C. ¿Qué pasó en la noticia? ¿Qué nombre le pondrían a esta noticia? 2 minutitos para poder... Ya pueden colocar sus respuestas.
Muy bien, ya tenemos 59, ya 60 respuestas. Muy bien. Tenemos respuestas como la B, la C, la A también, pero con mayor, como un resultado mayoritario de una alternativa que han contestado la mayoría sería la B y la C. A ver, vamos a ver cuál de ellas es la correcta, ¿ya? Dice, la docente del aula de 5 años trajo una radio al aula y tanto ella como los niños escuchan una noticia emitida por una emisora local. Luego de escuchar la noticia completa, ¿cuál de las alternativas de preguntas es pertinente para promover que los niños hagan una inferencia sobre lo escuchado? A. ¿Qué pasó en la noticia? ¿Qué les parece lo que sucedió? Aquí estamos preguntando opinión. ¿Qué les parece? No es inferencia. La primera sí, pero la segunda, incluso la primera que pasó, también podría ser más descriptiva o explícita, ¿no? Y la segunda, ¿qué les parece lo que sucedió? Ya no. Desde la primera podría tal vez unirse con otra pregunta que requiera o que de alguna manera invite a generar una inferencia o una deducción, ¿no? Pero esta primera no ayuda, entonces la A estaría descartada. La B dice, ¿qué pasó en la noticia? ¿Dónde sucedió y a quiénes les pasó? También, ¿no? Descriptiva, no inferencia, no promueve la inferencia, sino que describe. La primera es de opinión y la segunda es descriptiva. Y la C dice, ¿qué pasó en la noticia? ¿Qué nombre le pondrían a esta noticia? Esta sí es inferencia, ¿no? Porque a partir de lo que pasó, podrían deducir ellos a través de un nombre, ¿no? Con una frase, con una oración, tal vez que pueden colocarle un nombre o con una palabra clave, estarían indicando cuál sería la noticia e infiriendo de manera deductiva también, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta es la C, C de casa. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Dice, desde el inicio del año escolar, la docente del aula de 5 años ha colocado un cartel de asistencia con tarjetas con los nombres de todos los niños del aula para que ellos se registren diariamente. Hoy, al término de una actividad, la docente observa que Alberto ha escrito su nombre en su trabajo de la siguiente manera. A, E, O. En ese contexto, la docente tiene el propósito de aprovechar esa situación para que Alberto avance a la aproximación de la escritura de su nombre. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A. Indicar a Alberto que busque dónde está escrito su nombre en el cartel de asistencia. Luego pedirle que acerque su escrito al cartel y preguntarle qué diferencias observa. B. Ayudar a Alberto a pronunciar cada vocal y consonante de su nombre usando la tarjeta del cartel de asistencia para que se dé cuenta de las letras que le falta escribir y las complete. Y C. Pedir a Alberto que busque la tarjeta del cartel de asistencia con su nombre para que repase con su dedo por encima de las letras mientras lo pronuncie. Luego pedirle que escriba su nombre sin mirar la tarjeta. Vamos entonces a esperar 2 minutitos para que puedan decidir cuál es la respuesta.
Colocamos la respuesta, ya podemos colocar la respuesta delante. Muy bien, ya tenemos 46 respuestas. Vamos a ver, ¿qué respuestas tenemos? Tenemos la C, la A, la B. Hay alguien que ha contestado A, o sea, como que la A es la A, ¿no? Para esta persona es la A, esta maestra. Ujú. A ver, vamos a ver si será la A. Dice, desde el inicio del año escolar, la docente del aula de 5 años ha colocado un cartel de asistencia con tarjetas con los nombres de todos los niños del aula para que ellos se registren diariamente. Hoy, al término de una actividad, la docente observa que Alberto ha escrito su nombre en su trabajo de la siguiente manera: A, E, O. En ese contexto, la docente tiene el propósito de aprovechar esa situación para que Alberto avance a la apropiación de la escritura de su nombre. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? En la A dice, indicar a Alberto que busque dónde está escrito su nombre en el cartel de asistencia y luego pedirle que acerque su escrito al cartel y preguntarle qué diferencias observa. Qué bueno, ¿no? Que la maestra haga esto, que realmente tengamos la disposición, tengamos el tiempo, la paciencia, ¿no? Para hacer eso con Alberto y que él mismo diferencie, ¿no? Lo que ha escrito con su nombre. Está haciendo una comparación, relacionando qué letras se parecen, ¿no? Muy bien. La A está muy cercana a la realidad. Vamos a ver qué dice la B. Ayudar a Alberto a pronunciar cada vocal y consonante de su nombre usando las tarjetas del cartel de asistencia para que se dé cuenta de las letras que le falta escribir y las complete. No, eso no nos acerca al enfoque, ¿no? Porque el enfoque habla de un enfoque comunicativo desde la parte integral, ¿no? O sea, desde el lenguaje que nos ayuda a comprender, que nos acerca con la realidad, que es un lenguaje completo, que no se fragmenta, que se entiende por completo porque tiene un sentido, ¿no? Y un significado. Entonces la B estaría descartada. La C dice pedir a Alberto que busque la tarjeta del cartel de asistencia con su nombre para que repase con su dedo por encima de las letras mientras lo pronuncia. Luego pedirle que escriba su nombre sin mirar la tarjeta. Esto era un poco lo que decíamos antes, ¿no? Al inicio de la clase mencionábamos que nosotros tenemos que hacer que los niños se vinculen con el contexto escrito, no lo memoricen, o sea, no repitan. La escritura y la lectura tienen que ver con el sentido, con la interpretación, con el análisis, con establecer relaciones, pero no tiene que ver con la memorización, ¿no? No para copiar. Podemos usar la memoria de trabajo para otras cosas, pero no para copiar, no para fragmentar el lenguaje y no para repetir nada más. Entonces la C también estaría descartada. La respuesta correcta es la A.
¿Ya? La respuesta correcta es la A. Muy bien, los que sí lograron, excelente. Vamos por buen camino. Vamos con otra. Dice, los niños se encuentran jugando en el patio de la institución. De pronto Matilde, de 5 años, se acerca a la docente y le dice, señorita, Diego dice que lo empujé, pero yo no he fuido. ¿Qué intervención docente es la más pertinente para contribuir al desarrollo de la expresión oral de la niña? A. Responder a la niña enfatizando la forma correcta del verbo y pedirle que la repita. B. Dejar que la niña se exprese y luego realizar con ella juegos verbales de pronunciación. C. Continuar escuchando lo que dice la niña y responderle utilizando la palabra adecuada. ¿Cuál será la respuesta correcta? Ahora la podemos decir en 2 minutos. Ya podemos escribir las respuestas. Adelante.
Muy bien, ya tenemos entonces 61 respuestas. C de casa, C, 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 B, algunas B y varias C. A ver, dice, los niños se encuentran jugando en el patio de la institución. De pronto Matilde, de 5 años, se acerca a la docente y le dice, señorita, Diego dice que lo empujé, pero yo no he fuido. Este es ha conjugado mal el verbo, ¿no? ¿Qué intervención docente es la más pertinente para contribuir al desarrollo de la expresión oral de la niña? En la A dice responder a la niña enfatizando la forma correcta del verbo y pedirle que la repita. Descartado, ¿no? Descartado porque no es la forma de intervenir cuando hay una mala conjugación del verbo. No vamos a pedir que ella corrija repitiendo, eso era antes, ¿no? Antes hasta nos hacían hacer la plana, ¿no? Hacer la plana, 10 veces escribe para que corrijas. Eso es en un enfoque tradicional, hoy en día ese enfoque ha cambiado totalmente. En la B dice, dejar que la niña se exprese y luego realizar con ella juegos verbales de pronunciación. También estaría descartado, ¿no? Porque necesitamos intervenir. Entonces, la C nos dice continuar escuchando todo lo que nos va a decir la niña y luego responder utilizando la palabra correcta o adecuada. Esta es la alternativa, ¿no? No vamos a cortar el mensaje. Lo que vamos a hacer aquí es esperar a que ella conteste, a que ella termine de expresar el mensaje, todo el mensaje completo, y luego nosotros responder usando la conjugación correcta del verbo. Ahí estaría nuestro aporte y esa sería la forma de intervenir, la forma más correcta de intervenir. La respuesta correcta es la C. Muy bien, excelente con los que acertaron. Muy bien, voy a dejar de compartir entonces y agradecerles. Hemos concluido el día de hoy. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto y en comunicación para continuar haciendo más repasos de casuísticas en estos días. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao. Bien, muchísimas gracias, profesora Jessica. Excelente clase. eh, Trabajando casos muy similares a los que vamos a ser evaluados el 30 de agosto o en su defecto el 1 de septiembre. Colegas, exactamente estamos a un poquito más de un mes y medio de la prueba única nacional. Entonces, solicitarles a cada uno de ustedes que intensifiquen su preparación para poder estar a la talla o cumplir con las expectativas que cada uno de ustedes tienen para este concurso de nombramiento. Con estas palabras nos despedimos. Nos reencontraremos el día miércoles en nuestra subprueba de habilidades generales. Buenas noches, muchísimas gracias.